Muy bien, doy la bienvenida a todos los participantes que se están conectando a esta tele-IEC. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Santillán Salas con el tema enfermedad mano-pie-boca, un enfoque clínico y medidas de prevención. El doctor es pediatra infectólogo, magíster en ciencias en investigación. Realizó su entrenamiento en pediatría en SUNY Downstat en Brooklyn, Nueva York, y en infectología pediátrica en la Clínica Mayo en Minnesota. Fue coordinador técnico de epidemiología en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja desde el año 2015 al 2021. Actualmente pediatra infectólogo de la Clínica Delgado y Padre Luis Tesa. Muchas gracias al doctor Santillán por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los participantes que se están sumando a esta tele-IEC dirigida a la comunidad. Y les agradecemos también por la puntualidad y que sigan difundiendo y compartiendo la sesión del día de hoy. Recuerden que la sesión es grabada y se colgará en el canal de YouTube del Centro de Gestión del Conocimiento. Muchas gracias a todos y doy pase al doctor Santillán para la exposición. Gracias, doctor. Gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos. Eh, Pretendo con esta exposición ser relativamente breve y, y hablar sobre aspectos puntuales importantes de esta condición que en el mundo pediátrico es sumamente frecuente. A veces da la impresión de que digamos, eh, el aspecto mediático que ha surgido con este brote de enfermedad mano-boca-pie, podríamos decir que hasta se puede decir que sorprende que se mencione, digamos, a un nivel de una magnitud tan grande cuando es una enfermedad que se suele ver de forma estacional todos los años en el mismo grupo etario y con manifestaciones generalmente benignas, ¿no? Sin entrar en muchos problemas de salud mayores. Pues en este contexto quería ya, quería yo hablar acerca de la enfermedad mano-boca-pie, que obviamente es una enfermedad viral, pero que está dentro de un grupo mayor de tipo de virus, ¿no? El virus Coxsackie, que es el virus que ocasiona la enfermedad mano-boca-pie, pertenece al género de los enterovirus. Y el género de los enterovirus, como su nombre lo dice, es un tipo de virus que se transmite a través de la vía fecal-oral e ingresa al cuerpo a través del sistema digestivo, por eso le llaman enterovirus. E incluyen dentro de todo el espectro de enterovirus que se conoce, incluso el poliovirus, el virus del polio, el virus Coxsackie, que es el que ocasiona esta enfermedad, los ecovirus y otro tipo de especies de enterovirus, tanto humanos como no humanos. A lo que voy con este comentario es a que el virus Coxsackie, que es el virus que ocasiona la enfermedad mano-boca-pie, está dentro de una familia de múltiples virus que cumplen con el mismo mecanismo de transmisión, ¿no? Que es a través de la vía fecal oral y que se contagia de persona a persona. El tipo de virus es un virus de ARN. Es importante mencionar que es ARN porque sí, le da ciertas características moleculares que permiten al virus duplicarse y multiplicarse de una forma muy particular, ser resistentes a ciertas condiciones climáticas y por lo tanto puede contaminar agua y puede permanecer en algunas superficies durante algún tiempo, ¿no? Lo mismo que los otros virus, como el ecovirus, ¿no? O como otros virus de tipo entérico. El picornavirus, perdón, el tipo de enterovirus pertenece a una familia más grande, que es la familia de los picornavirus. Ahí también está el virus que le llaman rinovirus, que suele ser muy frecuente causa de resfríos comunes. Entonces, ya vemos que el tipo de contagio de estos virus es tan frecuente y pertenece a una familia mucho más grande que comparte el mismo mecanismo de transmisión, no sorprende entonces que ocurra de forma estacional infecciones por este tipo de virus en la población. Entonces, si es que ya conocemos que estos virus que pertenecen a la familia, perdón, al género de los enterovirus, tienen un mecanismo más o menos común de transmisión, pues entonces podemos entender que estos virus permanecen durante muchos días en agua
¿no? Y se puede transmitir a través de agua, ¿no? Aguas residuales, por ejemplo, piscinas, ¿no? Eh, juegos acuáticos, a veces en el parque de aguas, ¿no? O a veces en algunos lugares del mundo en donde hay parques acuáticos, en donde el agua recircula, ¿no? La probabilidad de transmisión de este tipo de virus es mayor, ¿no? Porque basta que se contamine el agua y que el agua no sea correctamente clorada o tratada, pues eso se convierte en un foco infeccioso de transmisión. Generalmente la transmisión ocurre por vía fecal oral, porque suele ser una infección que se transmite en pequeños brotes, incluso dentro de la familia. Las tasas de ataque más altas, quiere decir la frecuencia con la que ocurre este tipo de infección, es en la etapa de la niñez. Es tan frecuente en la etapa de la niñez que ya más o menos las tres cuartas partes de la población, ya para los 15 años de vida, han estado infectadas por algún tipo de enterovirus. Eso quiere decir que probablemente todos los que ahorita estamos escuchando esta transmisión, que ya somos adultos, muy probablemente ya hemos tenido infecciones previas por enterovirus y muy particularmente por el virus Coxsackie y más que probablemente durante nuestra infancia hemos tenido esta infección de mano boca piel. Por lo tanto, reitero el hecho de que estas infecciones suelen ser súper frecuentes eh, y se ven con mucha mayor frecuencia en la población pediátrica, particularmente en los primeros años de vida. Pero ya para la edad adulta, la gran mayoría de la población, me incluyo, ¿no? Hemos tenido infecciones de este tipo con más de una vez. ¿Okay? Eh, los enterovirus, y hablemos, no consideremos a los virus polio, porque el virus de la polio es un virus muy particular que tiene características, digamos que parecidas, pero algo distintas, ¿no? Si quitamos de la ecuación el virus de la polio, el resto de los enterovirus, que incluye también el virus Coxsackie, también suele ocasionar, aparte de las manifestaciones dérmicas que se ven en esta fotografía y de las úlceras que suelen ocurrir en la boca, por eso le dicen mano, boca, pie, ¿no? También pueden ocasionar algunas complicaciones, poca frecuencia en el caso del virus Coxsackie, con más frecuencia en otro tipo de virus, que pueden incluir incluso meningitis, encefalitis, ¿no? Enfermedades respiratorias un poquito más profundas, ¿no? Y otro tipo de infecciones, dependiendo del virus, ¿no? Pero lo típico en las infecciones por Coxsackie, o sea, de los enterovirus en general y Coxsackie en particular, es la infección exantemática, o sea, que ocurra un episodio de fiebre y luego una manifestación en la piel de erupciones, ¿no? Y estas erupciones pueden ser desde algo muy específico en algunos enterovirus hasta algo relativamente más específico y más típico, como por ejemplo en el caso del virus Coxsackie y algún enterovirus que ocasiona la enfermedad mano-boca-piel, ¿no? En donde las manifestaciones son típicas y suelen ocurrir, aparte de la fiebre, úlceras orales y manifestaciones dérmicas, particularmente en las manos y en los pies, o sea, en las extremidades. Aquí podemos ver una fotografía de un eczema ocasionado por el virus Coxsackie, de enfermedad mano-boca-pie, en un paciente que por tener una condición previa, que es dermatitis atópica, se vio manifestada de una forma más florida, más intensa, de lo que podría manifestarse en otro niño de la población general que no tiene esta condición, ¿no? Como dermatitis atópica. Entonces, en algunos casos, y eso es importante mencionar, las infecciones por enterovirus y particularmente la infección de mano, boca, pie, puede llegar a tener manifestaciones un poco más intensas en aquellas personas que tienen una condición previa, como por ejemplo dermatitis atópica, condición médica de la piel, o que tienen algún tipo de predisposición inmune, ¿no? O que están recibiendo algún tipo de tratamiento inmunosupresor, como por ejemplo quimioterapia o por ejemplo algún tipo de terapia para enfermedades autoinmunes, ¿no? En cuyo caso estas infecciones pueden ser más severas que en la población general. El periodo de incubación, eso quiere decir desde el momento que una persona, digamos, es capaz de infectarse, un niño, ¿no? O una persona que no ha tenido esta infección,
Entonces, el momento que esta persona se expone a alguien con la infección hasta que comienza a desarrollar los primeros síntomas, puede variar. Se habla de entre 3 y 7 días en promedio, puede prolongarse incluso un poco más. Aquí vemos un cuadro en donde han catalogado a distintos grupos de edad eh, y se está viendo que el tiempo de incubación, o sea, el tiempo desde que una persona se expone al virus hasta que desarrolla los primeros síntomas puede ser diferente de acuerdo al grupo de edad, ¿no? En donde aquellas personas que son, digamos, más jóvenes, ¿no? Tienen probablemente un periodo de incubación un poquito más largo, y aquellas personas que son, digamos, poquito mayores, por ejemplo, de 12 a 18, pueden tener un periodo de incubación un poquito menor, ¿no? Aquí podemos ver que entre 12 y 18 puede ser un periodo de incubación un poquito menor en promedio, entre 3 y 5 años, que es lo típico, suele ser un periodo más o menos a los 3, 4 días en promedio, pero se puede prolongar. Y aquellas personas un poquito mayores, ¿no? De entre 6 y 11 años, podría ser pues más o menos un poco menos de 5 días. Pero si agarramos el grupo en general, podemos decir que es más o menos entre 3 hasta aproximadamente una semana, ¿no? Como periodo de incubación, el periodo en el que una persona se expone hasta que empieza a desarrollar los primeros síntomas de la infección. Esta infección, como mencioné hace un rato, es muy frecuente. Las infecciones por enterovirus son extremadamente frecuentes y de las infecciones por enterovirus, la enfermedad mano-boca-pie es también increíblemente frecuente. Pero puede dar más de una vez, porque los virus que ocasionan este tipo de infección no solamente es un tipo de virus Coxsackie. Usualmente es el virus Coxsackie A16, que es un estirpe, un tipo de virus Coxsackie, pero también ocasionalmente puede darse por otros tipos de virus Coxsackie, como el A5, A7, A9, A10, A16, B2, B5, ¿no? Incluso un enterovirus no de la familia Coxsackie. Entonces, perdón, del grupo Coxsackie. Entonces, a lo que voy es a que es una infección súper frecuente que incluso puede dar más de una vez si es que la persona tiene la mala suerte de haber contraído la infección por una estirpe, ¿no? Y luego por otra estirpe. Ahora, el periodo típico de infección de las personas de este tipo de virus suele ser, como mencioné, antes de los 15 años. Entonces, y precisamente los brotes que han ocurrido ahora en la ciudad de Lima han sido en una población escolar de población menor, obviamente población susceptible, ¿no? Pero digamos que es extremadamente improbable que esto suceda en población adulta. Esta enfermedad, aquí muestro una imagen de cómo se ha vendido mediáticamente, ¿no? La infección por virus Coxsackie, pero vuelvo a mencionar que es una infección extremadamente frecuente, extremadamente frecuente. Y en algunos lugares en donde los climas son bien definidos, donde hay un periodo clarísimo de primavera, verano, otoño, invierno, la estacionalidad es también más definida y suele ocurrir con más frecuencia en los periodos de verano y otoño, ¿no? En aquellos países o en aquellos lugares en donde los climas son más tropicales y el clima está menos definido, puede ocurrir en términos generales en cualquier etapa del año, la estacionalidad no es tan marcada, ¿ok? Pero se suele, digamos, de todas maneras vincular a climas en donde estoy pasando de la parte más caliente a la parte más fría, ¿no? Previo al invierno y terminando el verano. Entonces, bueno, en la ciudad de Lima, o en el país, ¿no? Pero particularmente en la ciudad de Lima, en donde han ocurrido estos brotes, ¿no? Coincide temporalmente con el fin del verano, el inicio del otoño, casi invierno que se nos viene, ¿no? Pues no sorprende nuevamente que en este periodo haya ocurrido este tipo de brotes, ¿no? Ahora, como es una infección altamente contagiosa y coincide con el periodo escolar,
Entonces, los brotes en instituciones educativas y particularmente en los nidos y preescolar son extremadamente frecuentes, incluso más frecuente que en poblaciones de primaria y secundaria. Entonces, puede darse el caso que por haber sido una infección que se ha dado en esta ocasión, digamos, ha sido alertada en una población un poco mayor, pues entonces sí ha llamado más la atención que los años anteriores, ¿no? Pero por lo demás, el comportamiento estacional sigue siendo el mismo. Bueno, lo que suele ocurrir es que tras la infección, que ocurre a través de las mucosas, la mucosa oral usualmente, ¿no? Y se infecta la faringe, el tracto digestivo, ¿no? Y el virus comienza a diseminarse hacia los ganglios linfáticos regionales, por eso es que se forman ganglios linfáticos en el cuello, hay un poco de dolor de garganta, ganglios inflamados, ¿no? Y progresivamente luego la viremia, en donde ocurre elevación de temperatura. Durante el periodo de viremia, en donde el virus se disemina, entonces ocurre ya la manifestación más florida de la enfermedad, en donde hay aftas orales, comienza a haber erupciones, particularmente en las extremidades, y alrededor del séptimo día, ¿no? Luego del inicio de los síntomas, ya el cuerpo comienza a desarrollar anticuerpos que comienzan a compensar la infección viral y la carga viral disminuye y los síntomas comienzan a mejorar. Bueno, en este contexto es importante y creo que es parte del gran mensaje que se quiere, que pretendo yo enviar al equipo que está conectado, es que si bien es cierto, los signos clínicos, y ahora voy a manifestar cuáles son los más típicos, son relativamente simples de identificar, puede darse casos en los que la identificación de los signos y síntomas puede llegar a ser algo dificultosa. Y como estamos en una época en donde ocurren varias de las infecciones eruptivas transmitidas entre humanos con más frecuencia y estamos en alerta permanente, por lo menos en el país, con temas relacionados con rubiola, con sarampión, entonces puede darse el caso de pequeñas preocupaciones cuando las manifestaciones dermatológicas de la enfermedad no son tan típicas, ¿no? Entonces, es bueno utilizar este espacio para informar acerca del espectro de manifestaciones que puede darse con este virus en particular. Lo más frecuente es que haya dolor de garganta, dificultad para poder deglutir, ¿no? Y que haya fiebre e incluso un poco de dolor abdominal, ¿no? Y que progresivamente en el transcurso de los días comience a aparecer un enantema. Enantema significa una inflamación no en la piel, sino más bien en las mucosas, hacia adentro, ¿no? Y ocurre con pápulas en la lengua, en la mucosa oral, ¿no? Puede haber lesiones en el paladar, lesiones en la encía, que llegan a ser bien dolorosas, se vesiculan, se ulceran, y pueden llegar a ser extremadamente dolorosas, al punto tal que niños pequeños pueden tener incluso esa dificultad para poder deglutir, alimentarse y consumir y hidratarse, ¿no? En términos generales, la gran mayoría presentan en algún momento ya una erupción, un exantema le llaman, una erupción en la piel, donde puede haber máculas, o sea, digamos, lesiones como rojizas, este, de más o menos 2 a 10 milímetros, pueden ser pequeñas o un poco grandes, y típicamente se ubican en el dorso de las manos, ¿no? Y de los pies, y también en la región de la planta de las manos y de los pies. Y entonces, precisamente por esa razón, se le suele llamar una enfermedad mano-boca-pie, porque la manifestación más común de esta infección ocurre con erupciones en la boca, ¿no? Y en los pies y las manos. Aunque ocasionalmente, no es tampoco tan infrecuente, pero puede ocurrir erupciones también en partes un poquito más altas de las extremidades, en los glúteos. A veces puede ocurrir también en el tronco, pero es cada vez menos usual, ¿no? Y las lesiones, en su gran mayoría, pueden llegar a ser típicamente
erupciones así eritematosas, pero algunas de ellas podrían llegar a vesicularse, o sea, a generar como vesículas, ¿no? Bolsitas como la varicela un poquito, ¿no? Y luego generar costras, ¿no? Típicamente, cuando ya generan pequeñas vesículas y costras, el diagnóstico es extremadamente fácil, ¿no? Es en las situaciones en donde las lesiones no son vesiculares, ocurren no solamente en las manos y los pies, sino también en las nalgas o en otras regiones en donde el diagnóstico podría ser algo dificultoso y, eh, y por esa razón se cataloga dentro del espectro y del grupo de las enfermedades eruptivas febriles. El exantema, o sea, estas lesiones en la piel, así como en la varicela, ¿no? Suelen ser incómodas. En esta condición también suelen ser incómodas y más que picazón provocan dolor. En la región de las mucosas provocan un dolor intenso que a veces, como les mencioné, dificulta la deglución. Y en algunos casos, no pocos, niños pequeños que no pueden deglutir, pueden deshidratarse y necesitan a veces ir a la emergencia para que les coloquen una hidratación endovenosa porque no hay forma de que puedan tomar algún líquido, ¿no? Y algunos niños incluso terminan hospitalizándose por un par de días hasta que las lesiones mejoran y entonces ya pueden comenzar a beber, ¿no? O sea, digamos, esta condición desde el punto de vista estrictamente de complicaciones médicas suele ser benigno, pero en algunos casos, particularmente en niños pequeños que tienen dificultad para deglutir, pueden llegar a ser problemáticas y requerir intervenciones algo más que sintomáticas. Pero en términos generales, el curso de la infección es un curso benigno. En el caso de estos brotes no se ha reportado ningún tipo de complicación mayor. Sin embargo, mientras más personas se infecten, siempre hay un pequeño riesgo, pequeñísimo, pero existe, de que haya inflamaciones en otras partes digamos, del cuerpo, ¿no? Durante el periodo de viremia puede haber una inflamación en el corazón y entonces se genera una miocarditis, una inflamación del cerebro, encefalitis, puede haber meningitis y puede haber complicaciones como síndrome de Guillain-Barré, como ocurre con cualquier infección viral. Cualquier infección viral, la influenza puede ocasionar también lo mismo, la infección por COVID también ocasionaba lo mismo, la varicela puede ocasionar encefalitis por varicela, digamos que no, el tipo de complicaciones que se generan por este tipo de infección no son extraordinariamente, digamos, no son distintos de lo que podría ser ocasionado por cualquier otra infección viral. Debido a que son infecciones con muy fácil contagio, entonces siempre de cuando en cuando durante el año termina hospitalizándose uno o dos niños en alguna institución grande, ¿no? Con alguna complicación, digamos, tipo infecciones un poquito más severas, ¿no? O complicaciones tipo encefalitis o algo así, pero digamos que en el grueso de la población que se enferma no tendría por qué tener un desenlace malo. En términos generales, el desenlace suele ser bueno. Luego de un periodo de fiebre y de aparición de lesiones, en una semana el proceso infeccioso regresiona y el paciente se cura sin ninguna secuela. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad mano-boca-pie? Bueno, el diagnóstico predominantemente es clínico, porque las lesiones suelen ser típicas en su gran mayoría. Si hay úlceras orales, si hay algún tipo de erupción en las manos o en los pies, entonces el diagnóstico está, y ahí la estacionalidad del diagnóstico está prácticamente establecido y no es necesario hacer ningún tipo de estudio adicional, no tenemos por qué, digamos, hacer exámenes invasivos en el paciente. No tiene sentido porque sabemos que el desenlace siempre, o en su gran mayoría, es benigno. Pero en ciertas situaciones, en ciertas condiciones en las cuales hay una duda razonable o hay una necesidad diagnóstica inmediata por la condición del paciente, existen técnicas moleculares que se suelen utilizar de forma cada vez más rutinaria. Los laboratorios clínicos van implementando progresivamente técnicas moleculares
que pueden detectar estos enterovirus, ¿no? Los detectan como género enterovirus y uno puede interpretar que en el contexto específico del paciente esto es probablemente un virus mano boca pie, ¿no? Y estas muestras que se toman suelen ser de secreciones orales o rectales o de algún tipo de fluido corporal como líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y bueno, solo en situaciones de brote o de duda diagnóstica en pacientes complejos, este tipo de apoyo de diagnóstico molecular podría, ¿no? Digamos, servir para orientar un poco más el manejo de los pacientes. Pero en términos generales, no es necesario realmente hacer algún tipo de intervención adicional. Hay algunos métodos que ya cada vez se utilizan mucho, mucho menos, solamente en laboratorios de investigación tal vez, ¿no? Que son cultivos virales, porque demandan digamos, más infraestructura, un personal entrenado específicamente en cultivo viral, ¿no? Y no se suele utilizar con mucha frecuencia y más se está tendiendo ahora a utilizar métodos moleculares para el diagnóstico de infecciones por enterovirus, particularmente por los virus Coxsackie, ¿no? Entonces, digamos que para concluir en el tema diagnóstico, no es necesario, a menos que sea un paciente con una condición muy particular, no es necesario ahondar, ¿no? Con estudios adicionales, con estudios invasivos. Basta con un correcto diagnóstico clínico, ¿no? Y unas medidas sintomáticas de manejo hasta que la infección se resuelva. ¿Cómo tratamos entonces este virus? Como ya mencioné en el slide anterior, solo es una cuestión de dar un poco de tiempo para que se solucione el problema infeccioso, porque en la gran mayoría de casos, ¿no? En la gran mayoría el tratamiento es únicamente sintomático. Manejo de la fiebre, manejo del dolor faríngeo. Hay un riesgo en niños, particularmente en niños pequeños o en niños que tienen algún tipo de condición previa tipo dermatitis atópica, por ejemplo, en donde las manifestaciones pueden llegar a ser tan floridas que dificulten al niño ingerir alimentos. Y cuando eso sucede, hay un riesgo de deshidratación. Y el manejo ya no es un manejo de la infección viral, sino es un manejo de un paciente deshidratado, en donde hay que ver la mejor estrategia para mantener, digamos, la buena diuresis, la buena hidratación y en algunos casos se llega a tener que hidratarlo por vía endovenosa, ¿no? Hasta que se maneja mejor el tema del dolor y de la tolerancia oral y ya puede el paciente comenzar a ingerir alimentos y bebidas y de esa manera ya se mantiene la hidratación, ¿no? En algunos casos muy contados de pacientes que son muy susceptibles por un tema inmunitario, o que tienen síntomas extremadamente severos con daños, ¿no? Como encefalitis, miocarditis, etcétera, podría haber una utilidad en dar tratamientos, como no existe un tratamiento antiviral específico, dar tratamientos con inmunoglobulina humana, ¿no? Digamos que es como un último recurso en situaciones extremas que afortunadamente son las más improbables. Pero si ocurriera una situación, probablemente el paciente ya estaría hospitalizado en un establecimiento de salud de alto nivel, en donde ya se tendrían que decidir intervenciones, digamos, un poquito más específicas, como el uso de inmunoglobulina humana. Más allá de eso, digamos que no hay un tratamiento específico, como sí lo hay, por ejemplo, para los virus herpes o virus varicela, en donde tenemos aciclovir o canciclovir, etcétera, ¿no? En el tema del enterovirus, en situaciones de enterovirus, no hay un tratamiento viral específico. Entonces, solamente uno tiene que dar un mantenimiento hasta que el cuerpo eventualmente limpia el virus, ¿no? Listo. Entonces, básicamente ese era el mensaje que yo quería transmitirles. Creo que he sido relativamente corto porque no creo que demande un abordaje muy detallado sobre el tipo de virus que ocasiona la infección. Y tampoco creo que valga la pena entrar en muchos detalles sobre las posibles complicaciones que este tipo de virus puede ocasionar porque son extremadamente infrecuentes y suelen ser manejadas ya en establecimientos de salud de segundo o tercer nivel cuando ocurren, ¿no? Que son sinceramente contadas con los dedos de la mano. Lo que sí es importante
y es parte de la presentación, va con este slide, es el tema de la prevención y el control, porque al tratarse de un virus con un contagio fecal oral y sabiendo que la población susceptible suele ser la población de niños pequeños, entonces los aspectos de higiene son críticos para cortar la cadena de transmisión. Y cuando se habla de higiene, bueno, la higiene de manos es el pilar fundamental. De hecho, en el instituto es, digamos, un pilar de la prevención y control de infecciones y también es un pilar de la seguridad del paciente. De tal manera que la higiene de manos, ¿no? Cobra especial importancia en la prevención y control de todas las infecciones, pero particularmente en este caso de la presentación, en la transmisión de infecciones por enterovirus y por virus Coxsackie, ¿no? Aunque aparte del tema de higiene de manos, también está la higiene respiratoria, porque dado que estas infecciones pueden ser transmitidas por pequeñas microgotas de la boca, al hecho de toser o reír, ¿no? Podría haber algún tipo de, o estornudar, podría haber gotas que sean pues expulsadas por la boca y que puedan ser contagiosas. Entonces, una adecuada higiene respiratoria también es importante. Uso personal de utensilios, ¿no? Dado que compartir cucharas o compartir tenedores a la hora de comer puede transmitir, no hablemos de ambientes hospitalarios, estamos hablando de ambientes coloquiales, ¿no? En donde las personas suelen compartir comida o suelen compartir en un recreo de colegio, ¿no? Un recreo de trabajo, ¿no? Y suelen compartir comida o suelen compartir cosas, ¿no? El compartir utensilios, ¿no? Que están en contacto con las secreciones de uno, potencialmente pues pueden transmitir infecciones de este tipo. En el tema de control y prevención en un ambiente, digamos, hospitalario o en un ambiente escolar, hay que prestar especial énfasis en la desinfección, en la limpieza y desinfección de superficies, porque como mencioné, este virus, al ser un virus de RNA no encapsulado, ciertas características virales, puede tener una permanencia en las superficies más o menos prolongada y ocasionar infecciones luego de que una persona haya tocado con sus secreciones alguna superficie. Y finalmente, ya para un tema de mejor control a un nivel institucional, ya sea un hospital o en una empresa, ¿no? Eh, ¿no? Un negocio, ¿no? El manejo adecuado de las fuentes de agua para consumo, para recreación, también es importante, ¿no? Porque si se trata de un agua que va a recircular y que puede potencialmente estar en contacto con más de una persona, entonces, si no hay una correcta cloración del agua, un correcto tratamiento del agua, el agua se convierte en un vector de propagación de la infección mano-boca-pie. De cualquier enterovirus en general, pero de la infección mano-boca-pie en particular. Entonces, con las medidas preventivas, con las medidas de soporte, una vez hecho un diagnóstico clínico que no necesita más, ¿no? El manejo de esta infección está, digamos, básicamente, digamos, cerrado. Debemos entender que si es una infección estacional, estamos pasando por esta estación entre el final del verano y otoño, previo al invierno. No es sorprendente que haya en estos casos. Lo que sí tal vez llama la atención es que el grupo etario ha sido esta vez de repente no solamente grupo de niños muy chiquititos, sino también de gente un poquito mayor, ¿no? Niños un poquito mayores, pero más allá de eso no ha habido ninguna complicación reportada hasta este momento. Así que no tendría yo por qué tener una preocupación mayor con respecto a esta infección por virus Coxsackie. Muchísimas gracias por la atención. He procurado ser puntual, no excederme tampoco en temas de tiempo, hablar probablemente sobre los aspectos que considero que son más relevantes para tener claridad sobre esta infección que es muy, muy frecuente y bueno, estaré atento a cualquier consulta. Gracias.